Buenas tardes nuevamente a nuestro culto. Quiero darle muchas gracias a usted por estar viéndonos en este momento y gracias a los hermanos que también están en la capilla en estos momentos. Muchísimas gracias. Gracias a Dios, gracias a usted. Definitivamente nos alegramos mucho de que podamos compartir la palabra de Dios por el internet, pero también compartir la palabra de Dios aquí en nuestro templo. Muchísimas gracias. Voy a pedirle que pueda acomodarse en su asiento, ponerse de pie y vamos a entonar unas alabanzas a nuestro Dios y vamos a cantarle a Dios. Para eso va a pasar nuestro director. Cantemos. Buenas tardes, hermanos. Qué bendición volver a estar en nuestro culto de la tarde. Voy a pedirle, hermano, que pueda cantar bien fuerte, recordando que le estamos cantando a nuestro Señor. Cantemos, si tienes fe. Juntos tú y yo podemos vencer, si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuere tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuere tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Juntos tú y yo podemos vencer, si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuere tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuere tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. El enemigo a tus pies vendrá a caer.
Amén. Tengamos una palabra de oración, hermanos. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por una tarde más que podemos estar presentes en el templo viendo su culto y podemos también sintonizarlo por medio de la grabación, Padre. Señor, quiero pedirle que el mensaje de la tarde sea de gran bendición como lo fue el de la mañana, Señor, que sea algo que podamos poner en práctica en nuestras vidas y que podamos guardarlo en nuestros corazones, Padre. Gracias por su palabra, Señor, por su alimento espiritual, porque usted cada vez nos enseña cosas nuevas, Dios. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos cantando, cantemos. Cristo fiel te quiero hacer. Bien fuerte. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti. Dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad y servirte a ti, Señor, en humildad. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Muchísimas gracias. Después de este tiempo de cantos que hemos podido entonar a nuestro Dios, vamos a continuar estudiando. Ahora vamos a ver, estuvimos viendo en la mañana dónde inicia nuestra fe. Ahora vamos a darle la confirmación de la fe, cómo afirmar, cómo nuestra fe es confirmada, afirmada, sostenida, soportada. Voy a pedirle que me acompañe a Hebreos capítulo 1. Hebreos, el capítulo 1, ese va a ser nuestro texto central. Hebreos, el capítulo 1, el verso 1 y 2. Dice Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Vemos cómo Dios siempre ha estado interesado en entablar una relación con el ser humano. Dios siempre ha estado interesado en hablar con el hombre. El propósito de la palabra de Dios
es el de documentar y confirmar en el cristiano la fe. La fe que cada uno de nosotros debe tener. Es aquí en la palabra de Dios donde nuestra fe en Dios es confirmada, afirmada, sostenida. El lugar que ocupa la palabra de Dios en su vida o en mi vida va a determinar la claridad y la veracidad de nuestra fe. Eso significa que si yo no tengo una vida constante de meditar en la Biblia, no puedo decir que mi fe está fundada, confirmada en un buen lugar. A.W. Tozer dijo la siguiente frase en uno de sus libros: la fe cristiana no es tanto lo que dices que crees, sino lo que manifiestas con tu comportamiento coherente. Voy a volverlo a leer. La fe cristiana no es tanto lo que dices creer, sino lo que manifiestas con tu comportamiento coherente. Mi fe, su fe, nuestra fe es revelada por nuestra conducta. Hemos visto como muchas personas y cualquiera persona dice que cree en Dios. Y cualquier persona que dice que cree en Dios es exaltada y altamente reconocida. Se le conoce como un hombre de fe. No importa cómo esta persona viva, se convierte en casi una estrella del cristianismo, simplemente por decir, creo en Dios. El libro de Hebreos desea confirmar al creyente, a los creyentes que estaban viviendo de una forma bastante inconstante, dudando en varios ambientes, judaísmo, cristianismo, intentando hacer una mezcla, un híbrido. Ahora veamos la primera palabra que aparece en el libro de Hebreos. Versículo 1, el capítulo 1, la primera palabra que menciona es Dios. De Dios o en Dios es donde parte, donde inicia todo. Por lo tanto, cualquier filosofía que no parta de Dios no es de Él. Dios tenía alrededor de 4,000 años de hablarle al ser humano. Sin embargo, a pesar de que Dios estaba constantemente hablando, el ser humano ha buscado alejarse de Dios. Ha buscado alejarse de su palabra. Ha buscado alejarse de su instrucción. Le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted meditó en la palabra de Dios? ¿Que usted tuvo su tiempo con Dios en la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? El ser humano sabía de Dios, pero no le conocía. Por eso fue tan fácil tergiversar la imagen de Dios. El ser humano dejó de escuchar la voz de Dios, hizo oídos sordos, no porque Dios no hablara, sino porque el ser humano no quería escuchar. Uno de los más famosos ateos de la actualidad, ante la pregunta de que ¿qué pasaría? O más bien haciendo referencia a qué pasaría si Dios existiera, dijo lo siguiente: no me conviene. Lo que nos muestra a todas luces es que al final de cuentas lo que el ser humano no busca determinar es si Dios existe o no, es que no le conviene para su forma de actuar. En toda la historia vemos cómo el ser humano quiso dejar de escuchar a Dios. Pero vemos a Dios cómo utilizó a personas
para hablar de Él. Utilizó a personas para que se acercaran a Dios. Habló de muchas maneras en otro tiempo, como dice capítulo 1, el verso 1. Pero la humanidad cerró sus oídos. Dios habla al ser humano y utiliza su palabra, la Biblia. Utiliza su palabra, la Biblia, la cual no debe ser alterada, acomodada o tergiversada, a pesar de que muchos lo han hecho. El creyente verdadero fundamenta su vida en la palabra de Dios por completo. De hecho, acompáñenme a segunda carta de Timoteo. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 2. Segunda carta a Timoteo 2, el verso 15. Segunda Timoteo 2:15. Pablo le da la instrucción a Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Biblia fue escrita para el ser humano, para confirmar su fe, para mostrarnos con claridad a Dios. Cada parte de la Biblia contiene una aplicación para nuestras vidas. Nos muestra lo que Dios desea para nosotros. Y por cierto, con todo respeto le voy a decir esto: la palabra de Dios no se contradice en ninguna parte, aunque algunos ignorantes traten de encontrarle contradicciones. Acompáñame a Hebreos nuevamente. Hebreos el capítulo 1. Dice, capítulo 1, el verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios siempre ha hablado y ha dicho lo mismo. No ha cambiado. La Biblia nos habla claramente de Dios. Y en especial, la Biblia le habla a quien está dispuesto a escuchar. El que tiene oídos, que oiga. La forma para poder entender la palabra de Dios, a diferencia de lo que las personas piensan que se necesita una gran capacidad intelectual, un gran conocimiento extra, la palabra de Dios, para poder conseguir comprenderla, se requiere la intervención del Espíritu Santo de Dios. Por eso, si una persona no tiene el Espíritu Santo de Dios, no entiende la Biblia, no entiende lo que Dios dice. Usted puede leer la Biblia, saberla de memoria, que si no tiene el Espíritu Santo de Dios, nunca será capaz de comprender su mensaje. Por eso hay muchos que no lo entienden, por eso hay muchos que están en contra, por eso hay muchos que lo tergiversan. Pero Hebreos 1:2, leámoslo nuevamente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy Dios usa a su Hijo para hablarnos. Cuando ignoramos la voz de Cristo, ignoramos la voz de Dios. Debido a esto es que Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios se encarnó. Cristo se hizo carne para hablarnos, para expresarle a la humanidad el propósito de Dios. Cristo es la palabra de Dios hecha carne, el verbo de Dios, como dice Juan 1:1. En los evangelios y en el Nuevo Testamento encontramos al mismo Cristo hablando.
Dios sigue hablando al ser humano en este tiempo y desea hablarnos a cada uno de nosotros. Lo más curioso y lamentable también es que cuando el ser humano tiene la oportunidad de hablar con Dios o de escuchar a Dios, lo que hace es ocultarse. Se oculta detrás de falsas ideas, de filosofías o simplemente de una razón caída o de la razón caída del hombre. Conforme nos alejamos de escuchar a Dios, vamos experimentando el vacío que provoca la distancia de Dios. Si usted no medita en la palabra de Dios, cada vez se va a ir sintiendo más y más y más débil. Al estar lejos de la palabra de Dios, estamos lejos de Cristo. Y al estar lejos de Cristo, nos encontramos lejos de la fuente de energía. Escuche esta frase para terminar. Un cristiano seguro en la fe es el resultado de la obra confirmadora del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. De esta confirmación procede una fe auténtica que pone al creyente en armonía con el eco de la voz de Dios que sigue hablando. Un último pasaje, Romanos 10. Yo sé que muchos ya lo conocen de memoria. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no busca la palabra de Dios, es imposible que tenga fe y es imposible que su fe crezca. Porque es en la palabra de Dios donde parte la confirmación de nuestra fe. Lejos de la palabra de Dios, lo único que podemos hacer es generar ideas falsas y contrarias a Dios, acomodadas a nuestra naturaleza. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios y Padre, confirma la fe de mis hermanos por medio de tu palabra, pero haz que esa fe crezca, haz que esa fe sea más grande, haz que esa fe sea más creciente, porque cada uno de nosotros está buscando más tu palabra. Ayúdanos a dedicarle más tiempo a tu instrucción y menos a lo que nos aleja de ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Entonemos un último canto antes de terminar. Que el Señor les bendiga. Juntos tú y yo podemos vencer si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuere tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, grandes montañas tú moverás.
como un grano de mostaza. El enemigo a tus pies vendrá a caer. Juntos tú y yo podemos vencer, si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuere tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuere tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. El enemigo a tus pies vendrá a caer. Amén. Oficialmente, hermanos, hemos concluido con nuestro culto de la tarde. Pase muy buena noche y que el Señor le bendiga. Estudie en su casa, a la hora que quiera. Hágalo en privado o en familia. Ministerio Fuente de Luz, iluminando con la palabra de Dios. Todo el estudio de las Sagradas Escrituras lo encontrarás en Fuente de Luz, con un extenso catálogo de estudios bíblicos que te ayudarán a adquirir de manera amena y conveniente el conocimiento de las verdades bíblicas. Fuente de Luz, con el estudio de la palabra de Dios.